Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una cápsula más de vida del suelo. La verdad es que este tema que vamos a ver el día de hoy es uno de mis favoritos. Vamos a hablar de microbios halófilos. ¿Habías escuchado alguna vez ese término, halófilos? Bueno, pues aquí te vas a enterar de qué significa y qué potenciales beneficios puede tener para tus cultivos agrícolas la inoculación de este tipo de microorganismos. Para empezar, me gustaría hablar de lo que es conocido como el espacio habitable o los límites en los que se ha encontrado la vida. Por ejemplo, la temperatura no mayor a 37 grados centígrados favorece la vida, el pH pues cercano a la neutralidad, 7.4, una salinidad de 0.9 al 2%, la disponibilidad de agua y nutrientes son los que permiten que haya vida en nuestro planeta. Sin embargo, no todas las condiciones son ideales. Por ejemplo, en el caso particular de la conductividad eléctrica, de la salinidad, que son condiciones que afectan la calidad del suelo, que lo degradan, pues tenemos que nuestros suelos en el país, aquí en México, presentan un alto grado de degradación. Aquí tenemos tipos de degradación química. En azul tenemos la disminución de la fertilidad del suelo y aquí puedes notar cómo prácticamente, pues aquí tenemos zonas desérticas, pero prácticamente todo nuestro país presenta algún grado de disminución de la fertilidad. Esto quiere decir pérdida de materia orgánica, pérdida de carbono del suelo, de nutrientes, pérdida de vida del suelo. Y en rojo tenemos lo que es la salinización y alcalinización. Puedes ver cómo en los principales valles agrícolas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, Obregón, la Costa de Hermosillo, Caborca, todo lo que es la parte, la zona agrícola productora, ¿sí? De aquí del Pacífico, Jalisco, el centro del país, por supuesto, aquí la zona de Tamaulipas, tenemos presente este problema de salinización o alcalinización de los suelos, lo cual pues limita la productividad agrícola. En México se estima que al menos la mitad de los suelos presentan algún tipo de degradación, ¿sí? Por erosión eólica, es decir, por acción del viento, erosión hídrica un 37%, la degradación física, ¿sí? Tenemos aquí un 2%, degradación química, degradación biológica, que corresponde a esto, y un 36% sin degradación. Desde luego, pues el uso intensivo, el uso intensivo del suelo, la agricultura intensiva, el uso excesivo de algunas sustancias químicas, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, todo eso ocasiona la degradación. De estas tierras degradadas, pues aproximadamente un 35%, estoy hablando de datos de México, se está dedicando a actividades agrícolas y pecuarias. Por ejemplo, en el estado del que yo provengo, que es Sinaloa, al noroeste del país, de aquí de México, tenemos alrededor de 800,000 hectáreas, se calcula que son 800,000 hectáreas las que se encuentran actualmente degradadas, y un 40% de estas presentan problemas de salinización o alcalinización que pues por supuesto afectan la salud de los cultivos. Las causas de la formación de estos ambientes extremos o de la degradación del suelo, en particular por la salinidad, pueden ser de origen natural o por causas antropogénicas, es decir, ocasionadas por la acción del hombre. La salinidad primaria que se ocasiona por estas causas naturales puede ser causada por el climas áridos o semiáridos, pues favorecen que haya suelos salinos. La ubicación, por ejemplo, en las zonas costeras, en la costa, puede haber intrusión de aguas marinas, ocasionando que se eleve la salinidad de los suelos. La hidrología, es decir, los mantos freáticos poco profundos o el drenaje impedido o ausente, también provocan la acumulación de sales. Y la geomorfología, que se refiere a las características del material parental y su grado de erosión.
Las causas antropogénicas se consideran como salinidad secundaria, por ejemplo, la irrigación excesiva, es decir, que se acumulan iones en el suelo, se lixivian los nutrientes, la topografía inadecuada, zonas anegadas con mantos freáticos poco profundos, drenaje inadecuado, acumulación de agua en el suelo y la irrigación salina o el abuso de químicos, incremento de iones en la solución nutritiva y el uso excesivo de agroquímicos. Esto ha provocado que tengamos un incremento de la salinidad o de la acumulación de iones en el suelo más allá de lo que consideramos apropiado para que se desarrolle la vida. Entonces, se limita el desarrollo de los cultivos agrícolas, la salinidad es un limitante, pero en el suelo tenemos, y sobre todo en la vida del suelo, tenemos algunas potenciales alternativas a esta problemática para detener la degradación de los suelos, para regenerar nuestros suelos. Y la respuesta podría estar en un grupo muy particular de organismos vivos conocidos como extremófilos. Estos organismos vivos se distinguen por desarrollarse en zonas consideradas extremas, es decir, zonas donde no es habitual encontrar vida. Por ejemplo, en el mar congelado, permafrost o regiones polares, en el fondo del lecho marino, ¿sí? Que son los mares profundos. Tenemos aquí también ambientes, aquí dice, filtraciones hidrotermales, ambientes serpentinizantes, aquí tenemos vida también, pero vean cómo todo esto lo tenemos en el lecho marino. Ahí se han encontrado organismos vivos en sedimentos en el mar profundo, en la superficie marina continental, en las aguas superficiales y filtraciones hidrotérmicas en las aguas termales, incluso, ¿sí? Tenemos zonas desérticas, áridas o en lugares que presentan determinado grado de contaminación nuclear, ¿sí? En algunas salinas. Entonces, los organismos que son considerados extremófilos, pues se desarrollan fuera de estos límites de la vida, en temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, toleran presiones muy altas, como en el caso del fondo del lecho marino, pueden tolerar también altos rangos de pH, ya sea muy ácido, ya sea muy alcalino, y por supuesto dentro de estos límites está también la salinidad que veníamos hablando. Los microorganismos que toleran altas concentraciones de sales son conocidos como halófilos. Son microorganismos que tienen ciertas características fisiológicas y metabólicas que les han permitido adaptarse y crecer en condiciones de salinidad muy por encima del contenido de sales que un microorganismo promedio podría soportar. Por ejemplo, se han encontrado este tipo de organismos en agua salobre, en agua marina, en salmuera, incluso en soluciones saturadas de cloruro de sodio. A estos organismos, por ejemplo, que toleran concentraciones entre 15 a 30% de iones, en este caso en una solución saturada de cloruro de sodio, se les conoce como halófilos extremos. Los halófilos moderados toleran de un 3 a un 15% y los halófilos débiles de 1 al 3%. En menos del 1% de sal en solución se consideran microorganismos no halófilos. El registro de estos organismos a nivel mundial ha cobrado pues mucha relevancia. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que estos organismos pudieran favorecer el desarrollo de los cultivos en aquellas zonas con alto contenido de sales, ayudando a reducir el estrés por salinidad o la toxicidad por sales en los cultivos agrícolas. Actualmente se consta de un registro a nivel mundial llamado Alodom, donde se tiene es una base de datos sobre estos microorganismos halófilos y actualmente cuenta con un registro de 1,204 especies. Bueno, digo actualmente, pero realmente este dato corresponde al 2018, 1,204 especies reportadas a la fecha.
de los 3 dominios de la vida, es decir, bacterias, arqueas y eucariotas, ¿sí? La halotolerancia se han encontrado mayormente o se han reportado mayormente microorganismos con halotolerancia moderada, un 28% de halófilos extremos y un 10% de halófilos débiles. Estos datos son muy interesantes porque es un banco de información de este tipo de organismos y cuál es el potencial de estos microorganismos, porque es que están llamando tanto la atención, pues porque pudieran contribuir a el bioproceso, a la biomanufactura de nuevos materiales de origen biológico. Se ha encontrado que también pueden tener aplicaciones en nanotecnología, en farmacéutica, en biomedicina y muy importante para lo que nos interesa a nosotros, en la agricultura y en la bioremediación, es decir, en la regeneración, en la recuperación de los suelos. Como sabes, de muchos de los fertilizantes que incorporamos al suelo o sales químicas, los fertilizantes en su mayoría de síntesis química son sales y los incorporamos al suelo. Estas sales químicas, si la planta o la biota del suelo, sobre todo si está degradado, como veíamos al inicio de esta charla, no se asimilan los nutrientes, pues muchos de ellos se acumulan en el suelo. Y al acumularse en el suelo, pues con el paso de los años van generando un problema de toxicidad. Entonces, estos microorganismos, como puedes ver este pequeño amiguito que tenemos aquí, les encantan esas sales, entonces pueden contribuir a reducir el estrés salino en los cultivos agrícolas y a regenerar los suelos. ¿A través de qué mecanismos que han desarrollado? Estos mecanismos son mecanismos de adaptación. Uno de ellos se llama Salt-In y consiste en acumular dentro de las células iones de sodio y potasio. Esto le permite, pues, a los microorganismos e incluso a las plantas que ayudan a estos microorganismos, pues, reducir la deshidratación, el desplazamiento de sales. Tenemos también la síntesis de solutos compatibles. Estos organismos sintetizan moléculas como azúcares, aminoácidos, polioles, que digamos que se asocian con el agua en el citoplasma, impiden que el agua se libere y por lo tanto pues no se deshidratan las células. Y otros mecanismos son adaptaciones, por ejemplo, en la membrana celular a través de la formación de lípidos, proteínas, peptidoglicanos especiales. Entonces, bueno, pues hasta aquí la introducción a los mecanismos de adaptación de los microorganismos halófilos. Espero que te haya gustado este tema. En cápsulas posteriores vamos a hablar de ellos. Si no te quieres perder la información de nuestro canal, te invito a que te suscribas y más adelante también te estaré compartiendo información sobre cursos más especializados de cada uno de estos organismos, por si te interesa, como te comento, pues conocer un poco más y profundizar no solamente en su conocimiento, sino en cómo podemos aprovechar la vida del suelo para mejorar la salud, productividad y el estado general de salud de nuestros cultivos. Te veo en la próxima cápsula. Hasta luego.